Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Y bueno, en el capítulo de hoy quiero hablar, como no, sobre viajes, más concretamente sobre los viajes que he hecho yo a lo largo de mi vida, porque bueno, ahora estamos en un momento, ahora mismo cuando grabo esto es marzo, finales de marzo concretamente del año 2020, así que nada, os imagináis cómo está el tema del coronavirus, así que nada, estamos en casita grabando este podcast y pensando en futuros viajes. Entonces he dicho, bueno, pues vamos a grabar un capítulo recordando todos estos viajes que he hecho, ¿no? Si en un futuro queréis preguntarme algo acerca de esto, o queréis que grabe un capítulo concretamente sobre un tema, pues conozcáis un poquito más mi historia, ¿no? Como ya dije, este podcast Cómo Traviajar es mucho más personal que Viajando Simple, que el podcast donde hablo sobre furgonetas camper, y os quiero contar un poquito, pues, cosas más así. Bueno, empezar diciendo que la verdad es que por suerte, cuando yo era bastante pequeño, creo que desde los 14 años, mi padre me mandaba a estudiar fuera, a estudiar inglés durante un mes en verano, ¿no? Era siempre el mes de julio. Y sí, creo que con 14 años fue la primera vez que me fui fuera, que fue a Inglaterra, donde pasé un mes entero estudiando inglés allí. Iba a una academia, vivía en una familia y demás. Luego, más adelante, con 16 y 20 años, estuve en otros sitios haciendo lo mismo. Estuve en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Lo mismo, pasando un mes con una familia y yendo a una academia donde aprendía inglés. En ese momento la verdad es que no me gustaba viajar mucho, no tengo recuerdos de que me entusiasmase eso. Bueno, y esos viajes que ahora agradezco muchísimo a mi padre, la verdad es que no era algo que me apeteciese mucho, iba casi como forzado, ¿no? Sobre todo las primeras veces, pero luego enseguida me lo empezaba a pasar muy bien. Así que ahí fue cuando empecé un poco a poco a cogerle el gusto a los viajes. Bueno, luego también cuando tenía 18 años hice un viaje con mis amigos durante un mes entero por toda Europa, donde visitamos 17 ciudades y bueno, pues era bastante habitual llegar a las 7 de la mañana a un sitio en tren, porque hacíamos Interrail, entonces nos pasábamos todo el día en esa ciudad nueva, igual de 7 de la mañana a 11 de la noche, y a las 11 cogíamos un tren que durase toda la noche otra vez, unas 8 horas, hasta el próximo destino, que fuese un destino que nos apetecía, ¿no? Y fue así como pasamos un mes viendo sitios muy chulos, pero bueno, un viaje que, como os imaginaréis, no tiene nada que ver a cómo me planteo hoy en día los viajes, ¿no? Porque yo creo que es algo bastante normal que cada vez nos gusta viajar más despacio y estar más tiempo en los sitios. En ese viaje que cuento de Interrail, bueno, yo cumplí 18 años durante ese viaje y fue en Italia, en Nápoles concretamente, y ese mismo día nos robaron, nos estafaron a los 4 que estábamos viajando, pero bueno, estábamos todos juntos y al final solo fue dinero. Y bueno, en ese viaje eso, cumplí 18 años y la verdad es que desde esa época con 18 años hasta bastante más mayor no viajaba apenas. Sí que hacía pequeños viajes, iba a la nieve, hicimos algún viaje a Francia, a Alemania, a Holanda también con amigos y bueno, y por España pero pequeños viajes, pero no fue hasta con 26 años más o menos donde conocí a una exnovia que tuve italiana y con ella, pues bueno, fue un poco la que me trastocó mi forma de vida en ese momento porque tenía un buen piso, bueno, vivía en un piso compartido donde estaba muy a gusto, tenía un muy buen trabajo que me encantaba, tenía un buen sueldo, la verdad es que estaba muy bien, pero nada, pues conocí a esta chica, empezamos a tener una relación a distancia, no funcionaba, entonces finalmente pues decidí coger las cosas y irme a Roma, de donde era ella, y ahí pasé 2 meses más o menos y fue donde finalmente planeamos el viaje que hicimos a Australia. Pero bueno, también durante ese viaje de Roma, bueno, me coincidieron las Navidades, entonces volví a casa para pasar las Navidades en familia y luego para volver otra vez a Roma, en vez de ir directamente, cogí un billete de Interrail y hice lo que fue mi primer viaje solo, un pequeño Interrail de 10 días
yendo desde el País Vasco por Francia, Austria, Eslovaquia y luego ya Italia y poco a poco bajar hasta Roma. Y ese viaje, como digo, fue el primer viaje que hice solo, fueron algo más de 10 días. Y bueno, tenía muchas expectativas, ya he hablado de este viaje y de cómo empecé a viajar solo, pero fue aquí, sí. Tenía expectativas, yo creo, demasiado altas y al final pues no fue lo que me imaginaba, aunque lo pasé muy bien y tengo un muy buen recuerdo de ese viaje. Después de eso, bueno, ya os digo un poquito en qué año andábamos. A Roma fui en 2013 hasta 2014 y ya a principios de 2014 fue cuando dejamos todo y nos fuimos a Australia. Además, esto no era un viaje de vacaciones, sino la idea era ir allí sin fecha de vuelta. Pues la idea era trabajar y hacer una vida un poco normal, asentarnos allí y ver cómo funcionaba todo. Decidimos Australia porque, bueno, era un sitio que nos apetecía a los dos y, bueno, pues no nos veíamos viviendo en otros sitios que estuvimos pensando, así que nada, hacia Perth, en Western Australia, es donde estuvimos ahí viviendo 2 años. En esos 2 años, bueno, ya a contar un poquito, yo fui con un visado de estudiante, hablaré de visados más adelante en otro capítulo, pero eso, iba con un visado de estudiante que me permitía trabajar a media jornada y luego pues estudiaba, ¿no? Empecé estudiando un curso de 6 meses de inglés intensivo y luego estudié marketing. Entonces el hecho de estudiar 6 meses me permitía un visado de 9 meses. Entonces, bueno, pues intercalando visados y demás, estuvimos casi 2 años allí. Bueno, en Australia fue también donde por primera vez alquilé una furgoneta camper y poquito más tarde me compré una, luego otra y luego otra. Fui mejorando poquito a poco con diferentes furgonetas camper hasta que al final en la última acabamos viviendo. De esto ya he hablado mucho en Viajando Simple en el otro podcast, pero vamos, que sí, me vienen de ahí las raíces. En 2014 fue cuando empezó, cuando estaba allí en Australia y la verdad es que me encantó. Y bueno, luego sí que vendimos la última furgoneta allí y para volver, en vez de volver directamente a casa, pasados 2 años, lo que hicimos fue coger varios billetes de avión, ¿no? Claro, yo pensaba, ¿para qué nos vamos a gastar 500 euros en un vuelo? Porque es lo que casi nos costaba desde Australia hasta casa y decidimos coger pues pequeños vuelos, sobre todo por el sudeste asiático, para conocerlo y nada, pues así fue como conocimos Indonesia, Vietnam, Camboya y Tailandia. Bueno, y luego también paramos en Suecia porque nos salía más barato. Pero vamos, sí, en vez de coger un vuelo y llegar de un día para otro, pues nos costó llegar a casa como un mes y medio. Y la verdad es que me encantó, ¿eh? Fue un viaje eso de mochilero de verdad y aunque a día de hoy no lo haría igual, haría exactamente lo mismo que decía antes, hacer el viaje mucho más lento y conociendo más los sitios en vez de simplemente visitándolos. Pero sí, fue un viaje que me ayudó mucho y que además en ese momento estaba pensando en montar un hostal porque, bueno, pues era un negocio que me parecía muy interesante, una forma de conocer a gente y demás. Bueno, no me enrollo. Luego volvimos a casa. Entonces a los pocos meses ella y yo nos separamos, lo dejamos nuestra relación y bueno, pues ahí fue cuando cumplí 30 años más o menos, que hice además un cambio bastante fuerte en mi estilo de vida. Empecé a hacer lo que se llama el método Wim Hof, que ya he hablado en el pasado de él, pero bueno, no voy a seguir hablando de esto aquí. Empecé a viajar más, porque desde que había vuelto del sudeste asiático la verdad es que no había hecho ningún viaje. Y luego empecé a comer también bastante más sano. Después, además del método Wim Hof, que lo probé durante 30 días, pues como me gustó tanto la experiencia, fui probando más cosas durante 30 días, ¿no? Y así es como llevo ya a día de hoy 3 años y medio probando algo nuevo cada mes. Y bueno, con ese cambio también algo que empecé a hacer fue couchsurfing. Ya he hablado de esto en este mismo podcast, tenéis algún capítulo que hablo de ello. Pero esto sí que fue algo que me cambió totalmente, ¿no? Abrir mi casa a más de 60 personas a lo largo de 2 años. Fue algo espectacular que recomiendo probar a todo el mundo. Y ahí ya estamos en casi 2018, cuando se me empieza a pasar por la cabeza, bueno, yo ya me había comprado una furgoneta aquí, estaba utilizando una Volkswagen T3 antigua de los años 80 y estaba encantado. Hice una pequeña excedencia en mi trabajo de mes y medio
y estuve viajando por el sur de Francia, por toda la costa este de España, por Andalucía y luego en el sur de Portugal estuve. Fue el viaje que me empezó a picar un poco el gusanillo de decir, oye, es que yo creo que podría hacer esto durante más tiempo. Y bueno, pues así fue como vendí esa furgoneta, me compré otra, totalmente vacía por dentro, la convertí en un hogar sobre ruedas y a principios de 2018 pues hablé con mi jefe en un trabajo que tenía con el que estaba muy a gusto, pero le dije que a ver si podía trabajar online, que me encantaría. Me dijo que no. Así fue como dejé el trabajo y empecé a crear proyectos para mí mismo en vez de intentar trabajar para otro de forma remota. Así fue como intenté empezar a trabajar en mis proyectos y así fue como creé diferentes cosas que muchas de ellas no han funcionado, pero algunas otras sí, que son lo que me permite vivir viajando, ¿no? Pero sí, así fue como empecé a viajar por Europa en el año 2018 hasta diciembre de 2019. La verdad es que he recorrido un montón de países, prácticamente toda Europa. Venga, a ver si no me equivoco y digo más o menos el recorrido que hice o los países que visité por lo menos, ¿no? Bueno, visité Francia, por supuesto, estuve en Suiza, estuve en Austria bastante tiempo, estuve en la República Checa, estuve en Eslovaquia, estuve en Alemania mucho tiempo. He estado en Bruselas, perdón, en Bélgica, he estado en Holanda, he estado en Reino Unido mucho tiempo también, sobre todo en Gales, que me encanta para viajar en furgoneta. Luego he estado en Dinamarca también, he estado en Suecia y he estado en Noruega. Creo que no me dejó ningún país. Pero vamos, esos son todos los países por los que he vivido durante 2018 y 2019. Y bueno, así es como llegamos a la fecha de hoy porque llevo ya varios meses sin viajar nada y no sé cuántas semanas como mínimo me quedan más por delante. La verdad es que ha estado muy bien repasar todos estos viajes y darme un poco cuenta de qué es de cómo he disfrutado cada viaje, ¿no? Sí, os recomiendo hacer lo mismo, haceros un pequeño esquema y pensar en todos esos viajes que habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Pues nada, creo que termino el episodio por aquí. Espero que estéis todos muy bien. Gracias por escuchar este capítulo una vez más. Y nada, nos escuchamos el miércoles que viene, que os traeré alguna entrevista interesante seguro. Pues nada, os mando un abrazo. Chao, chao.